Hola amigos, bienvenidos a Sin Spoilers, donde vive el entretenimiento. Hoy tendremos una entrevista para hablar sobre este nuevo musical que está arrasando entre audiencias peruanas. La salud mental es un tema que ha sido por muchos años visto como algo tabú, de algo que no se debía hablar, pero eso hoy en día está cambiando, como el musical Querido Evan Hansen, que ha traído Preludio, la famosa compañía de Denise DeVos, directo desde Broadway, y que se da por primera vez en el Perú. Habla sobre el efecto de la salud mental que se da en los adolescentes. Hoy tenemos en el set a Ítalo Maldonado, el protagonista de la obra, quien lo hemos conocido de otras historias como Los Vilches, Luz de Luna, Utopía y más. Ítalo, qué gusto tenerte hoy día aquí. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, Inés. Te ves realmente radiante y te digo, yo vi la semana pasada la obra y me encantó, me emocionó. O sea, todos acá en el diario hemos ido como uno por uno, la música, los efectos, como que nos absorbió y nos pareció un tema tan impactante, Me relevante. da muchísimo gusto eso y es muy gratificante cada vez que me lo comentan porque a mí me generó el mismo impacto cuando yo conocí esta obra. Bueno, yo conocí la historia hace unos años, antes de pandemia incluso, por las canciones. Pero cuando me vi la película, porque dicho sea de paso, existe película también, em, y me enteré de la historia, me quedé completamente fascinado con el poder que tiene el contenido, ¿no? de esta historia, el mensaje, y cómo puede, a través de esta música, ¿no? Tan bonita y tan moderna, llegar y atravesar el corazón de una manera excepcional. Entonces, bueno, fue para mí una motivación muy grande querer hacerla, pero también algo muy ambicioso, ¿no? Entonces, em, finalmente cuando compartí mis deseos de querer hacer esta obra con Roberto y luego con Denise, que coincidió que ella también estaba buscando hacer esta obra, entonces, bueno, pues unimos fuerzas y después de varios años conseguimos traerla a Perú. Y qué orgullo que tengamos tan buen teatro aquí en el Perú, la verdad, y sobre todo con proyectos más y más ambiciosos como una obra musical de Broadway. Así es, Sí, sí. sobre todo como, ¿cómo fue el proceso en todo? ¿Cómo acabaste tú siendo el protagonista de la obra? Me has comentado, pero más detalles más o Sí, menos. claro. Bueno, yo me identifiqué muy rápidamente con el personaje en muchos aspectos. em, y bueno, por otro lado, yo soy cantante también desde más pequeño, desde mucho antes de imaginarme que actuaría incluso. Entonces, el estilo de música de las canciones también era un estilo en el que yo me sentía muy cómodo de cantar. Y era como si todos los elementos encajaran, ¿no? La salud mental también es un tema que me motiva mucho para hablar, ¿no? Y siempre me he sentido conectado con este tema. Em, entonces, bueno, pues cuando yo lo converso con Roberto Ángeles, que es el director y que además es mi profesor de teatro y es un padre para mí en la vida, em, él me dice, tú podrías interpretar el personaje tranquilamente. Y yo le digo, bueno, a mí me encantaría. Y ya cuando lo hemos conversado con Denise, básicamente ya esa era la idea, ¿no? Igual se hicieron audiciones. Ellos, por supuesto, finalmente tomaron la decisión final, ¿no? Como Denise como productora, Roberto como director. Y ya quedó este elenco maravilloso eh, que dicho sea de paso, todos están súper comprometidos con el mensaje de la obra y hay un ambiente muy bonito, muy comprometido sobre todo. Y sí, es una historia que inspira mucho y todos estamos alineados a contarlo, ¿no? ¿Qué fue lo más apasionante o lo más como impactante de hacer en la producción? Porque hay bastante dedicación, hay música, no hay danza y hay bastantes efectos especiales, sobre todo para una historia que es bastante más íntima y personal. Sí, la verdad es que, te soy sincero, cada proceso ha sido bastante impactante porque em, en principio, ya que mencionas respecto a los efectos visuales, ¿no? Em, el mapping, por ejemplo, que es algo que hemos utilizado en la obra, em, estas pantallas colgantes que aparecen, el uso de las redes sociales en simultáneo a las escenas, todo esto hace que la obra cobre un lenguaje
en el que te está diciendo esto es actual, esto está ocurriendo ahorita, ¿no? Y era importante mantenerlo, sobre todo porque em, las redes sociales también son un personaje más de la obra, ¿no? Que o contribuyen o em, pueden ser también un terrible enemigo para la salud mental de los jóvenes, ¿no? Dependiendo de cómo los jóvenes utilicen las redes sociales en sus vidas. Em, pero bueno, más allá de eso, utilizar ese elemento también fue muy novedoso. La música, que bueno, a cargo de César Vega, el director musical, que ya también conocía la obra, la conocía bastante bien, ya la había analizado y ha hecho un trabajo magnífico porque desde las características de los personajes, desde el drama de la obra, ¿no? Él justifica cada momento musical que ocurre, cada frase musical que hay es justificada por el drama que está ocurriendo. Y él es muy consciente de eso y ese es el punto de partida para todo lo que nosotros escuchamos en escena. Entonces también era algo muy impactante de hacer, sobre todo en los ensayos en los que ya tuvimos que ensamblar con los músicos, ¿no? Fue algo, quizás fue un momento, voy a sonar medio romántico, ¿no? Pero fue un momento mágico, porque nosotros veníamos ensayando las escenas, poniendo las pistas de las canciones que más o menos ahí teníamos para resolver, pero cuando entramos a ensamblar con los músicos y comenzamos a escuchar todo en vivo, fue maravilloso eso. Cuéntanos un poquito más de algo que has mencionado hace un rato, de que las redes sociales pueden ser más o menos como un arma de doble filo. Sí. Explícate un poquitito más. Es Sí, interesante. sí. Bueno, las redes sociales son un elemento que forma ya parte de nuestro día a día, por supuesto, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes, em, digamos que creo yo para los adultos tiene que haber como cierta responsabilidad en cómo los niños o los jóvenes comienzan a utilizar las redes, porque si bien son un medio de comunicación importante que pueden utilizar a su favor, también pueden servir como para afectarse, en el sentido de que muchas personas utilizan las redes para hacer bullying, para insultar, ¿no? Hablar cosas terribles de otras personas, sin ningún objetivo más que defogar. Entonces, em, ocurre mucho eso y los jóvenes tienen que ser conscientes también de cómo eso les puede afectar y hasta dónde llegar y cómo utilizarlas, ¿no? Y eso también se ve en la obra. Y digamos que tú inspiraste, sacaste de tu experiencia personal para interpretar al personaje, para relacionarlo, porque es un tema muy íntimo y personal y en cada persona varía, la verdad, la experiencia. Así es, sí. De hecho, bueno, yo soy de los actores que cree que para construir un personaje necesariamente tenemos que aportar cosas personales, cosas de nosotros, pero como te comenté hace un momento, este personaje en particular hizo que yo me sienta muy identificado en muchos aspectos. No porque me haya pasado lo mismo, pero sí en alguna medida, pues por el haber atravesado periodos de depresión, de ansiedad, ¿no? Em, y entendía el por qué el personaje llega a ser lo que hace, ¿no? A veces yo escuchaba comentarios de otras personas que conocían la historia y me decían, pucha, es que Evan, el nombre del personaje, em, se mete en una mentira, pero ¿por qué miente? No entiendo por qué miente. Y yo nunca me pregunté eso, yo siempre entendí desde el primer instante la necesidad que tenía este personaje de sobrevivir, claro, en otras palabras, de sobrellevar esta soledad, esta depresión por la que estaba atravesando, sumado a la sensación de que nadie lo iba a rescatar. Entonces, cuando aparece esta mentira que forma parte de la historia de la obra, en la que él se ve sumergido, pues es su único salvavidas, ¿no? Y siempre lo entendí bastante bien y me sentí, como te digo, muy identificado. Entonces, por supuesto que hay
muchas cosas mías que están ahí, ¿no? Y que están viviéndose todas las funciones. Dirías que es un personaje complicado de entender, Evan, ¿no? Porque se ha hablado bastante sobre el mensaje o las acciones del personaje, pero ¿qué tanto le puedes ver afectado su malestar, su soledad, digamos, y cuánto eso influye en sus acciones? Porque a fin de cuentas es un chico joven, un adolescente, ¿no? Así es. Sí, sí, es un personaje complejo, pero en mi caso, pues que entiendo hasta qué punto puede llegar esa sensación de soledad. Todo se vuelve un poco más comprensible, ¿no? Por ejemplo, yo escuché hace poco a una psiquiatra que tiene un podcast, que me gusta mucho escucharla, em, que de hecho me he leído algunos de sus libros, Marian Rojas Estapey. Ella dice que em, la soledad duele. Y es muy interesante eso porque s- cuando alguien se siente solo, se activa una parte del cerebro que es la misma parte que se activa cuando nos golpean físicamente. Ah, Es muy interesante. Entonces, cuando alguien se siente solo, realmente duele, ¿no? mm, Y este personaje se caracteriza por eso, ¿no? Por el desamparo, por la soledad, a pesar de que em, su mamá está ahí intentando estar para él, intentando estar presente. Lamentablemente hay una falta de comunicación, de conexión que no está sucediendo, y en el caso de Evan, pues él necesita otro tipo de contención, otro tipo de apoyo, ¿no? Que no está recibiendo. Y claro, eso puede escalar a niveles en los que finalmente el personaje se va a ver envuelto en lo que vemos en la obra, ¿no? y es bien curioso cómo aspectos psicológicos pueden también afectar, influir en la escritura de personajes, la verdad. Totalmente. Es un trabajo muy, muy psicológico también el leer personajes e interpretarlos, ¿no? Porque, claro, hay que hacer el ejercicio de entenderlos, de justificarlos, sea el personaje que sea, ¿no? En este caso, yo me puedo sentir muy identificado con Evan, pero han habido otros personajes muy alejados de cómo yo soy realmente, y tenemos que hacer el ejercicio de entenderlos también, ¿no? Y por supuesto que ahí también entra en juego el reconocernos a nosotros mismos en algunos aspectos de lo que interpretamos. Y eso es bien interesante también, porque es un arma que podemos utilizar en nuestro favor, de sanar algunas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, esto lo veo bastante terapéutico, el interpretar a Evan, ¿no? Porque me ha hecho entender muchas cosas de mi vida, muchas experiencias pasadas, y me ha hecho entender por qué yo me he sentido así también algunas veces, ¿no? Dicen que el arte es la mejor terapia. Así es. Ahora es interesante porque es un cierta ironía, ¿no? Que es un chico que le cuesta hablar, pero es un musical donde todas las expresiones van cantando, que nunca estás en silencio. Así es. ¿Cómo hay algo diferente a la hora de actuar, cantar, que actuar cantando? Porque hay una gran diferencia entre canciones y un musical. Sí, 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 sí. La particularidad de un musical es que los personajes cantan cuando lo que sienten ya no lo pueden expresar con palabras, ya no lo pueden verbalizar, mejor dicho. Entonces, cuando llega ese momento, cantan. Y cuando no lo pueden expresar con el cuerpo, bailan. Entonces, es ahí donde surgen las canciones, ¿no? Son producto de, em, digamos, una cumbre emocional, ¿no? Que está teniendo el personaje en ese momento. Y claro, lo acabas de decir muy bien, en el caso de Evan es contradictorio porque es un personaje que no puede, o que tiene muchas dificultades para hablar, pero es maravilloso ver cómo existe ese contraste en el personaje entre cuando se encuentra tratando de dialogar con otros personajes y de pronto se sumerge en su mundo y comienza a cantar. Y claro, contradictoriamente las canciones de Evan son súper explosivas, ¿no? Para quienes ya han tenido la oportunidad de verlo y escuchar las canciones, son canciones con notas altísimas, sumamente exigentes, y es
claro, es un contraste tremendo a las características del personaje, que es alguien que no puede hablar, que le cuesta muchísimo. Entonces, yo creo que es parte del universo interior del personaje, ¿no? Y de todo lo que él quisiera expresar, al menos las primeras canciones que son, por ejemplo, Detrás de una ventana, Waving Through a Window o Para siempre, For Forever, ¿no? Son canciones que él canta eh, en función de expresar qué está sintiendo, qué está atravesando, ¿no? Waving Through a Window es una canción que habla de que nadie lo escucha y cómo él quisiera que alguien lo vea, cómo él quisiera sentirse visto, sentirse escuchado, ¿no? Y hay una ironía ahí, ¿no? Porque ve a toda la gente pasar y nadie lo observa. Entonces, em, es eso lo que hace que la música sea tan potente, tan fuerte en esos momentos, ¿no? Y sobre todo porque son temas más actuales, no solo las redes sociales, sino el tipo de canciones. Es más un estilo pop, rock, que algo más nuevo a comparar con lo que uno se relaciona con Broadway. Correcto. A mí me parece un acierto tremendo de este musical que tenga justamente ese carácter en la música, porque, como tú bien dices, es algo muy moderno. Y yo escucho las canciones en Spotify y son canciones que podría escucharlas en la radio tranquilamente y suenan chévere, suenan bien, porque tienen un estilo musical que nos es muy familiar para la música actual que escuchamos, ¿no? Entonces, eso es algo que para el público en general, no necesariamente para el público fanático de los Ujú. musicales, sino el público en general, le puede resultar atractivo, ¿no? Y es un gancho muy interesante porque a través de eso puedes llegar a más personas para introducir este mensaje. ¿Tú le ves potencial a más musicales de Broadway aquí en Perú? ¿Crees que sería posible que tengamos una audiencia aquí, tipo, bueno, no vamos a llegar a Londres o a Nueva York, pero tal vez Argentina o México, o estamos algo lejos? Supuesto. No, por supuesto que sí. Siento que igual es un camino de arduo trabajo que ya lo vienen haciendo algunas personas, por ejemplo, la misma Denise, que estoy seguro cree fielmente que ella te podría responder muchísimo mejor esta pregunta. em, Cree en los musicales de Broadway porque muchos de ellos, si bien son espectáculos muy bellos, tienen historias muy potentes, ¿no? Como este del que estamos hablando. Entonces, siento que muchos de ellos podrían tener mensajes em, muy actuales, mensajes que a nosotros, pues, como sociedad nos pueda, digamos, dejar alguna reflexión importante. eh, y por qué no, igual ir a gozar de un espectáculo de ese calibre, ¿no? Y por supuesto que hay talento, hay muchísimo talento, hay muchísima disposición de los artistas, pero por supuesto siempre hay esta dificultad en cuanto a la inversión, a las plazas, ¿no? Eso siempre es, digamos, esos son los baches que generalmente aparecen en el camino, ¿no? Y por supuesto, el, eh, nosotros también como público no estamos, quizá, eso es un punto de vista mío, muy acostumbrados a asistir al teatro con frecuencia, ¿no? Y por supuesto, una obra como un espectáculo de Broadway no podría sostenerse en cartelera por tanto tiempo Ujú. sin la presencia del público, lógicamente. Entonces, creo que ambas partes deben ir creciendo en paralelo poco a poco, ¿no? Y a ti en lo personalmente, ¿cuál ha sido tus experiencias con las redes sociales? ¿Te has sentido alguna vez abrumado, malentendido o has encontrado así un foco, así un espacio propio? Siempre. Yo confieso que las redes sociales a mí siempre me abruman muchísimo. Em, Ahora, por mi trabajo, yo utilizo con relativa en realidad voy a decir, las redes sociales, em, porque, bueno, como ya sabemos, pues son un medio importante por el cual uno puede compartir lo que está haciendo y en qué se encuentra, ¿no? Y para quienes me siguen, pues sabrán que lo que yo normalmente suelo compartir eh, son los trabajos en los que me encuentro, ¿no? A veces comparto en mi día a día, pero muy poco. Y eso es porque me da como cierto pudor y me abruma siempre, porque
digamos, es como una exposición en la que no sabes cómo va a ser retribuida, ¿no? Te muestras de una forma y mucha gente le puede gustar, lo puede tomar bien, mucha gente no. Y lo difícil de esto es que lo vas a saber. O sea, estas personas van a reaccionar y van a comentar. Entonces, los comentarios, los likes, todo eso siempre influye en tu día a día también, en tu estado anímico, en tu salud mental. em, y el ser consciente de eso, a mí en lo personal me abruma y me cuesta mucho usar redes sociales. Las uso porque, bueno, hay que hacerlo, pero me cuesta. La idea es saber usarlas. Bueno, y tal ha sido un gusto tenerte aquí. Les deseo mucha suerte en lo que queda del teatro y me ha encantado. También estás como vestido para la ocasión. Veo una bufanda curiosa, un saco. ¿Qué es? Esta Sí. bufanda es de Hufflepuff. Ah, de Harry Potter, wow. Para los fanáticos de Harry Potter, esta es mi casa. Un amigo me regaló esta bufanda hace poco, así que estoy que la llevo a todos lados. A ver si le hacemos también una obra de teatro a Harry Potter, pues ya, ya Sería queda poco, fantástico, sí. existe, claro, musicales de Harry Potter Sí. existe. Hay que darle pausa, pues hay que darle ideas. Ajá. Bueno, un gusto y vamos a ver mucha suerte para lo que queda. Que justamente amigos, no se lo pierdan si todavía no han visto Querido Evan Hansen. Está en el Teatro Nosbook hasta el 13 de julio, de jueves a domingo, el horario varía. Así es. Síganos si quieren ver más contenido sobre cultura y entretenimiento.